Pocas personas pasaron en tan poco tiempo de los cielos a los infiernos. Todos querían hablar con él, estar con él. El poder económico, el poder político, el poder eclesiástico, el poder real, todos los poderes. Mario Conde era uno de los 5 banqueros más poderosos del mundo. Y se acostó un día, se había levantado siendo uno de los 5 banqueros más poderosos del mundo, como les digo, y se acostó convencido de que lo que le esperaba era la cárcel. Y se fue a la cárcel con una condena de 20 años a sus espaldas. Pero no vamos a hablar del pasado, no. Bueno, algo hablaremos también. Vamos a hablar del porvenir, del eterno presente, de ese Mario Conde que después de escribir 4 libros esclarecedores, el último, Los días de gloria, se atreve ahora a encarar el desafío de poner en marcha nada más y nada menos que una fundación de la sociedad civil, de esa sociedad de la que tantas veces hablamos en este programa. Don Mario, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Eso qué es? Porque claro, lo primero que uno piensa, eso es que Mario Conde, que hila fino, está queriendo volver a la política o está queriendo fundar un partido político. Eso es lo que se dice, eso que es, pues es un sueño, ¿no? Es un sueño viejo. En el año 1993 yo ya hablé, y además en presencia del rey, sobre la sociedad civil y el poder político, luego escribí un libro. Y sigo entonces convencido, más que nunca, que el gran problema que tiene España es el que la sociedad civil quiera ser dueña de su destino, ¿no? No tenemos muchos medios para ello, y bueno, han pasado 17, 18 años, veo que lo que entonces decía tenía razón, y ahora lo que quiero es dedicar estos años que tengo a ver si es verdad que la sociedad quiere ser dueña de su destino o no. Es muy simple, ¿no? Pero no tiene que ver con política. Yo ya sé que todos los políticos van a decir, lo que quiere la política, no. Tiene que ver indirectamente, ¿no? Lo que queremos es tener una clase política más abierta, que represente mejor a la sociedad, que legisle más de acuerdo con la sociedad, pero no queremos suplantarles, ¿no? En este último libro suyo, extenso, profundo, escrito yo creo desde la distancia y con muchos datos, abrumadoramente lleno de datos, hay una parte ya hacia el final, la página 670 y tantas, donde cuenta usted, a propósito, hablando de Jaime Alonso, de quien habla con tanto cariño. Te quiero mucho. Sí, con tanto cariño. Y ahí cuenta usted la historia de una mujer que va a verle, que viene de Castilla y León. Y bueno, lo que yo saco, la conclusión que yo saco, y usted me corregirá si no es así, es que quien más interés tenía en quitárselo a usted en medio era José María Aznar, que en ese momento era presidente del PP. Y acababa de perder por segunda vez unas elecciones, ¿no? Bueno, yo había tenido muchas conversaciones, no muchas, no, pero algunas conversaciones con él, ¿no? Si quiere que le diga la verdad, nunca sospeché que tuviera un protagonismo tan activo en esto, ¿no? Pero mucha gente me lo decía, mucha gente me lo contaba. Pero esa persona, bueno, lo oyó, quiero decir, lo que hay relatos, una conversación que me cuenta en viva voz y en primera persona, en donde me dice que el señor Aznar entra una vez en su casa y hay una serie de personas y se dirige a uno concreto, me parece que es el señor Posadas, Jesús, y le dice que acaba de terminar de hablar con Felipe González y dice, en unos días nos cargamos a Mario Conde, ¿no? Nos cargamos, ¿no? Por lo tanto, él se involucra en la acción. La verdad es que el diseño por parte de los socialistas no estaba mal, ¿no?
Si se quitan de medio a Mario Conde y se quedan exclusivamente con Aznar, que acababa de perder 2 elecciones, ellos creían que perdería también la tercera, ¿no? Y se equivocaron por muy poco, porque se equivocaron por 200.000 votos, ¿no? Y esos 200.000 votos nacieron de una serie de escándalos sucesivos, que es una historia que está pendiente de ser escrita, de cómo se utilizó el asunto GAL para conseguir lo que de otro modo probablemente no hubiera pasado, que es una derrota del señor González. Aún así, conviene recordarlo, se ganó por muy poco, ¿no? Y entonces Aznar fue presidente del gobierno gracias a los votos de Convergencia y de Arzayus, ¿no? Y se pasó de aquello que decían Pujol o Pujol enano habla castellano, sin solución de continuidad, a Pujol gracias por apoyar a Aznar, ¿no? Esa es una parte de la historia, como digo, que tiene que todavía que ser escrita, pero fue así, sucedió así, sí. Usted que tuvo la valentía de decir delante del Papa y delante del rey y de más gente, pero los cito a ellos pues porque representan mucho, claro, aquello de que el problema ni la solución era el mercado, y que desde luego que lo que había que hacer estaba claro, que era modificar todo eso, transformar todo eso, reconvertir todo eso, o iríamos al desastre. Exacto. Y ¿Dónde estamos? Estamos en el desastre, ¿no? La crisis. Bueno, pues y ahí quiero ir. ¿Cómo la ve usted y qué alternativas, qué soluciones le encuentra a esta situación? Soluciones siempre hay. El problema es que hay que decir la verdad, ¿no? Como no hay soluciones es cuando los ministros o los presidentes del gobierno, los responsables, se empeñan en decir no pasa nada, no se preocupen, estamos creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que decir es una cosa: el sistema ha fracasado, ¿no? Quiero decir, una sociedad que genera 4,5 millones de desempleados y el 40% de paro juvenil ha fracasado. Es un modelo que no ha funcionado. Un modelo que es capaz de utilizar el ahorro de los españoles para financiar cosas absurdas fuera de nuestras fronteras, pues es un sistema que ha fracasado. Por tanto, digámoslo. En segundo lugar, el fracaso es de tal envergadura que le digan lo que le digan, le cuenten lo que le cuenten. Al año que viene no vamos a crear suficiente empleo como para solventar el problema, o como para transformar un problema en una solución, seguro que no. Por tanto, tendremos que decir a los españoles, señores, esto hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos hemos gastado un dinero que no habíamos ganado. Yo siempre digo que no hay que confundir lo gordo con lo hinchado. Estábamos hinchados, pero éramos gordos. Y ahora hay que ponerse a trabajar, y para poder salir de esto tenemos que hacer más o menos lo mismo que los alemanes hicieron cuando incorporaron a Alemania Oriental, sí. que incorporaron una colección de... Ser sinceros, saber que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ponernos a trabajar. Ahora bien, si no hay alguien que es capaz de tener la fuerza de conducir y de que la gente le siga, es complicado, ¿no? Es complicado, porque si la gente desconfía de los políticos, mal asunto. Mal asunto. Y ahora que habla usted, don Mario, de sinceridad, pues con toda la sinceridad del mundo yo le voy a decir algo. Fíjese que gran parte de la culpa de todo lo que está pasando, yo estoy persuadido de que la tienen los banqueros. Absolutamente. ¿Es así? La tienen los banqueros. Usted ha sido banquero. ¿Pero qué banqueros? Bueno, pues los que han mirado solo por ellos y se lo han llevado crudo, vamos, no sé. Yo se lo explico. Mire, hay dos tipos de banca, es decir, la banca no es un tema muy... Yo, como todo esto lo tengo escrito de aquellos años, lo puedo decir ahora en altavoz, ¿no? La banca es algo muy concreto, es canalizar el ahorro de una comunidad, que es lo que se guarda en los bancos, para financiar a personas que crean riqueza para esa comunidad. Es simple, así ha sido la banca. Pero hubo un momento en que eso dejó de funcionar. Entonces los banqueros empezaron a inventar unas cosas rarísimas, a las cuales llamaban riqueza financiera, derivados financieros. Se olvidaron de que estaban manejando el ahorro y empezaron a utilizar una serie de cosas de los que los principales beneficiarios eran ellos mismos, con unos bonus absolutamente gigantescos. Lo alucinante del asunto es que algunos lo denunciábamos, pero desde el Banco de España, desde el Fondo Monetario, todo eso parecía maravilloso. Y hablaban de bancos ricos y no de empresas ricas. Y yo decía, pero ¿cómo se puede tener bancos ricos con empresas pobres? Es imposible, ¿verdad? Entonces, esa riqueza financiera es la que yo denuncio en el año 92
ante el Papa. Y digo, señores, tenemos que tener un código de valores compartido, y el código de valores consiste en que la banca haga lo que tiene que hacer. Por eso es alucinante que el año pasado, en 2010, un premio Nobel llamado Krugman y otro Nobel también llamado Stiglitz, americanos, digan que hace falta que la banca vuelva a hacer lo que siempre hizo, que fue prestar. Porque, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la banca no presta, que los empresarios quiebran porque no les financian el circulante. Entonces se preguntan, ¿entonces para qué sirven los banqueros? ¿Por qué le dan el dinero a los banqueros y no nos lo dan a nosotros, que somos los creadores de riqueza? Hay que volver a poner las cosas. La banca se ha puesto aquí encima y los empresarios debajo, ¿no? Pues hay que poner al revés. Los que creamos riqueza somos los empresarios. Y la banca que nos financie. No es tan complicado entenderlo, hacerlo. Hacerlo un rato largo. Porque el poder de la banca en el mundo es impresionante, ¿no? Es el negocio de la usura. Así es. En la escuela de Salamanca se planteaba que era inmoral el negocio bancario. Y decían unas cosas de esas cuando uno la lee. Dice, vamos a ver, usted es banquero, ¿no? Y yo voy y le doy mi dinero. Y le digo, guárdemelo. No es eso. Y entonces, lo lógico es que usted me cobrara por guardarlo. No, va y me paga. ¿Pero cómo me paga? Pero ¿qué? Si yo le doy el dinero y le dejo que me guarde un mueble en un almacén, usted me cobra, ¿no? Y si le doy el dinero para que me lo guarde, ¿por qué en vez de cobrarme usted me paga? Porque va a coger mi dinero y con mi dinero va a hacer negocios usted. Entonces, están usando el dinero de una comunidad para hacer negocios ellos. Por eso la escuela de Salamanca en el siglo XVI ya protestaba contra todo esto y decía que esto era inmoral. Sí. Y hemos llegado al siglo XXI, en donde se han visto comportamientos bancarios que, aparte de que sean legales o no, lo que son es profunda, total y absolutamente inmorales. Lo que pasa es que a algunos eso de moral o moral les trae al fresco. Mientras sea rentable. Pues hablando de moralidad, don Mario, la mayor inmoralidad que se está cometiendo es hacer pagar todo este enredo, todo este estropicio, todo este abuso, hacérselo pagar a los más humildes, porque no sé si estará usted de acuerdo conmigo, pero esta crisis, de momento, la están pagando los más pobres, los que menos tienen. Las clases medias todavía no la están pagando. Algunas sí. Pero poco, pero sobre todo lo están pagando los que menos tienen, los más desgraciados, los menos preparados, los que no han tenido posibilidad de estudiar en Harvard, los que no han nacido en una familia donde... Esos son los que están pagando todo esto. Hay dos tipos. Esos se lo están pagando sin haber hecho nada. Es decir, sin haber hecho nada más que tener que soportarlo. Hay otros que los están pagando, pero por haber hecho algo. ¿A qué me refiero? A un tipo de gente que se ha metido en la compra de unas casas con unas hipotecas que no podía pagar, en unos veraneos para los que no, todo financiado a base de créditos, inflando, no engordando, inflando. Sí. Entonces, de repente, todo eso se ha desinflado. Y entonces esa clase media alta que se ha dedicado a eso también lo está pagando. Los únicos que no lo están pagando, de verdad, y luego hay un montón de empresarios, porque se habla del paro, pero hay más de 350.000 empresarios quebrados, con sus empresas quebradas, sus casas hipotecadas en la ruina. También los empresarios, algunos empresarios medianos. Hay dos que no les ha pasado nada: los políticos y los banqueros. A los banqueros no les pasa nada. Y si les pasa algo, les dan dinero. Es decir, bueno, algunos los llevan a la cárcel. Pero fíjese, bueno, pero no por eso, sino por otras razones. Si fuera por eso, no. Estamos hablando de alargar la edad de jubilación y de repente leemos que con el dinero suyo y mío, que le damos a los bancos y a las cajas de ahorros, lo que hacen es jubilar anticipadamente. Pero dígame, ¿usted me quiere contar cómo funciona esta sociedad? Porque no me entero. Pues es que probablemente lo que está pasando, don Mario, es que no hay sociedad civil. Eso es. Es que no hay sociedad civil y no hay capacidad de respuesta. Y eso a algunos les viene muy bien. Eso es. Y además harán todo lo posible porque no sea. Miren, discusiones sobre las cajas de ahorro. Están discutiendo solo sobre si llegan a no sé qué de capital o si no sé qué. No. Mire usted. El modelo que salga de las cajas de ahorro es el modelo en el cual se va a administrar su ahorro y el mío. Sí. La riqueza que nosotros hemos creado. Si eso se va a manos que entienden la especulación por encima de cualquier otra consideración, su ahorro y el mío
no servirán para financiar el crecimiento de nuestras comunidades y de nuestro país. La sociedad civil tenía que decir algo y muy alto sobre la reforma del crédito, porque las cajas de ahorro es la reforma de nuestro dinero, porque los banqueros administran nuestro dinero, no el suyo. Entonces estamos viendo cómo los demás regulan lo que va a pasar con nuestro dinero y nosotros, sociedad civil, estamos mirando y ni siquiera nos atrevemos ni a protestar ni a aplaudir. Esa es la mejor prueba de hasta dónde nos han llegado. No hay academias, no están los colegios profesionales, los círculos han desaparecido, los intelectuales están en huida. Hay nada más que unos políticos haciendo una serie de cosas, un sistema financiero y una sociedad civil que tiene miedo, porque no está armada, porque está desarmada. Y usted que ha sido masón y que ha pertenecido a la masonería, ¿está de acuerdo con esto que dicen de que el presidente Rodríguez Zapatero es masón? No tengo la menor idea, no lo puedo saber, no tengo ningún acceso a esa información, pero por su comportamiento me da que no. Porque yo creo que por acción o por omisión está engañando mucho, ¿no? Y yo creo, está diciendo una serie de cosas que solamente pueden basarse en la ignorancia o en el engaño, ¿no? Y hombre, tanta ignorancia en un presidente del gobierno no parece sensato, ¿no? Parece que más bien se deja llevar por criterios electorales, ¿no? La cárcel, don Mario, donde usted ha pasado unos cuantos años. Unos cuantos, sí. 15. 15 envuelto en el lío, de noches y días y tardes y mañanas, 4 y medio, que es una barbaridad, una barbaridad. Fíjese, yo siempre pongo un ejemplo. El momento más duro fue ese de cuando el Supremo me dobló, porque le pareció poco, sí, bien la condena, ¿no? Yo tenía entonces 50 y pocos. ¿Cómo se despide uno de su mujer, de sus hijos, de sus colaboradores, diciéndole, me voy a prisión con una condena de 20 años? ¿Eso cómo lo hace usted? ¿Y cómo lo reciben? En determinadas edades sonaba casi a pena de muerte, ¿verdad? Había que aguantarlo y afortunadamente lo hemos aguantado y aquí estamos, ¿no? Ha habido muchos costes en el camino, pero bueno, aquí estamos. La cárcel es un destruye hombres, dice usted Sí. en uno de sus confesiones de preso. Es un destruye hombres. Y no deja usted ni un respiro para la reinserción. Cree que lo de la cárcel no resuelve nada. Hay dos formas de entender la prisión, ¿no? Una, el castigo, funciona, como castigo funciona y es brutal. Y otra, como reeducación para que el preso se reinserte. Mire, el 50% hoy en día de la población reclusa son extranjeros. No tienen el más mínimo interés en reinsertarse. Hay un porcentaje muy alto de personas que trafican en droga. Bueno, saben que la sociedad civil es cínica en este sentido, porque si hay tanta gente presa por droga será porque la sociedad lo consume, ¿no? Entonces la sociedad, mientras consume la droga, bien, usted es un suministrador. Pero si le pillan es un delincuente, es un cinismo brutal, ¿no? Esa gente no tiene, salvo honrosas excepciones, mucho interés en reinsertarse. La masificación hace que el funcionario no se pueda dedicar, es decir, el sistema penitenciario está haciendo aguas, ¿no? De una manera evidente, está fracasando, ¿no? Habría que reformarlo, sí, pero para reformarlo hace falta haberlo vivido. Solamente el que ha probado el melón sabe cómo sabe, ¿no? Pues, en fin, mejor, hay cosas que mejor no vivirlas. Ya, pero también al mismo tiempo está ahí, ¿no? Es decir, nosotros hemos generado un nivel de inmoralidad media en la sociedad tremendo, derivado del cinismo, ¿no? Y ese nivel de inmoralidad media es el responsable de que las cárceles estén como están. Y probablemente no están todos los que son, porque no se pilla más. ¿Tendría usted con seguridad momentos de desesperación? Tuvo que tenerlos. Sí. ¿En algún momento le pasó por la cabeza quitarse del medio? No, yo soy una persona de convicciones espirituales profundas, ¿no? Yo me considero cristiano y no soy un gran cristiano, pero aspiro a serlo cada día. Entonces, la vida me parece un don único,
absolutamente único. Estoy convencido de que cuando algo te pasa, pues te pasa por algo. La vida nos va sometiendo constantemente a pruebas, ¿no? Nuestra misión es superarlas, porque, como me decía un amigo mío, es que le han hecho muchas presiones. Las presiones están para eso, para superarlas con las convicciones. La convicción interna del ser humano es la capacidad de soportar una presión, ¿no? Pues yo me encontraba allí y me decía, bueno, Mario, esto es como una oposición de abogado del Estado, pero más larga y más difícil, y hay que superarla. No fue fácil, tienes que poner muchas cosas al servicio, mucho ejercicio físico, mucha privación, controlar tu mente, controlar tus sentimientos, un día, otro. Pero si tienes un convencimiento espiritual interior, lo consigues. No digo que si no lo tienes, no. Yo digo que yo lo conseguí, entre otras cosas, y fundamentalmente por eso, ¿no? Mire, el alma es como una caja. Usted la puede llenar de muchas cosas. En la cárcel se podría llenar de arrepentimiento, de odio, de venganza. Pero eso ocupa sitio. Y si lo llena de eso, no le queda sitio para otras cosas. Yo todas las mañanas hacía ejercicio para que eso no pasara. Y si he podido escribir este libro, es porque he sido capaz de controlar mis emociones, de darle distancia, como decía, ¿no? Y de decir, bueno, ahora quiero demostrar que ese es el mundo. Pero después de pasar por prisión, hay vida. Y hay una vida quizás más humana. El personaje que está aquí hoy, el señor Mario Conde de hoy, no es el señor del Oropel. Es el señor que ha sabido resistir todo eso, ¿no? Y eso a mí me parece que es una buena lección. Hoy que hay mucha gente sufriendo y que lo está pasando muy mal y que no ve horizonte, no, pues hemos sufrido y hemos salido. Vamos a contribuir todos. No me salvó nadie de la cárcel, me salvé yo mismo. Dentro tenemos la fuerza para conseguirlo, ¿no? Ahora cuando decía eso de Oropel, don Mario, me acordaba yo de una canción colombiana muy simpática que dice: amigo, tanto tienes, tanto vales, principio de la actual filosofía, pues todo es Oropel. Sí, sí. La canción se titula Oropel. Pues eso es lo que reinaba en España. Ahora, cuando yo, por ejemplo, hablaba de la sociedad civil y tal y cual, o cuando iba y daba una conferencia en aquella época del banco y tal, ¿qué pasaba? Que la gente era inútil, venía un banquero, veía un hombre que le podía dar algo, que le podía dar un préstamo o colocar a un niño y tal. Ahora, cuando la gente asiste a estos actos, yo no tengo ningún banco. Yo no puedo colocar a nadie. Ahora ven otro tipo de personas. Y la relación ya no es una relación de intereses, es una relación de emociones y de convicciones. Es mucho más profunda. Cuando entre dos personas o entre una persona y una comunidad se teje una relación con los hilos de los intereses lo desatan. Siempre hay alguien más. Siempre. Pero cuando se teje con las emociones y con los sentimientos, cuando alguien presiente que le están diciendo verdad, eso ata mucho más y mucho más profundamente que los intereses. Él se fumaba una cajetilla, o más, yo creo, una cajetilla. Tres diarias. 3 cajetillas diarias de tabaco. Y de pronto, en ese ir de los cielos a los infiernos que yo les decía al principio de esta entrevista, se encuentra en la cárcel y ¿qué pasa? Bueno, primero yo convivía mucho tiempo con mi secretaria Paloma, que seguimos, ella me ayudó porque dijo, vamos a dejar de fumar el día 29 de septiembre del año, si no recuerdo mal, 1997. Llegó el día 29 de septiembre y dejamos de fumar. Pero llegó el 26 de febrero del año 1998 y me metieron en prisión por algo que no había hecho. Porque yo le había dado 600 millones de pesetas a unos señores intermediarios, ¿no? Entonces en prisión me iba a fumar los dedos, lo que fuera, ¿no? Y me dije a mí mismo, Mario, si resistes y no fumas, si tienes la fuerza de aguantar y no resistir, no volverás a fumar. Me costó, aguanté y aquí estoy. Y hacía tanto frío, además, que aunque hubiera querido encender un cigarrillo... No podía. No podía. Era terrible porque, de verdad, que el frío en Alcarámico, cuando se pone a hacer frío, con guantes, temblaban las manos, o sea, era verdaderamente abrumador, ¿no? Con lo cual se te quitaban las ganas de fumar. Y dije, bueno, pues ya, fuera. Lo conseguí, sí, lo conseguí. Lo consiguió.
pero ¿a qué precio, verdad? Uno de los precios, le voy a contar una anécdota. Yo me llevo muy mal con el agua helada. En los días en que la tensión y un poco el desespero y el no fumar y todo, notabas que te podía, me metía debajo de una ducha de agua helada. Se me habían quitado las ganas de fumar, de comer y de hacer todo, claro. Aguantaba. Aguantar tantas cosas, señor Conde, aguantar todo eso. ¿Usted cree que todo eso sirve para algo? ¿Usted cree que todo es para bien? Ese convencimiento que tienen algunas personas de que todo es para bien. Es muy difícil en un momento ver, cuando una puerta se te cierra, eso que dicen de que otra se te abre, ¿no? Eso es muy difícil, porque cuando ves la puerta cerrada, lo que ves es la puerta cerrada. Pero la vida te enseña que casi siempre, por no decir siempre, que una puerta brutal se cierra. Cuando se cerraba la celda con ese sonido metálico y caía, ¡plan!, y empezaban los ruidos de la noche, es muy difícil ver que hay un día en que eso ya no sonará. Y es muy difícil ver que si eres capaz de resistir, serás mejor persona. Si eres capaz de aguantar y no te llenas de odio, serás más humano, ¿no? Es muy difícil verlo. Pero yo estoy aquí, entre otras cosas, para decir, eso es verdad. ¿A cuánta gente se le ha cerrado tantas puertas físicas, financieras, afectivas, humanas, vitales, existenciales? Es difícil encontrar un recorrido tan complicado y tan duro, ¿no? 3 veces en prisión. Luego, cuando ya empiezas a caminar, se muere tu mujer de un tumor. Qué bárbaro, te traicionan amigos a los que querías entrañablemente, que eran como hermanos. Bueno, pues eso pasa. Y hoy que hay mucha gente sufriendo, les digo, señores, ¿se sale? Se sale. Aguantemos que se sale. Señor Conde, seguro que se ha quedado con ganas de decir algo. Bueno, no, estoy muy a gusto en la entrevista, esa es la verdad. Estoy diciendo cosas que lo que pasa es que cuando me tiran del fondo, pues sale lo que sale, ¿no? Del sufrimiento se puede salir, dice don Mario Conde. Yo le creo, pero como dice el poema, el sufrimiento, que el día esté lejano. Que el día esté lejano. De momento intentemos por todos los medios pues gozar y disfrutar de lo que tenemos y de ser felices. Ustedes, de esa semana que les espera, prometedora y con el ánimo puesto en esos días dichosos, yo quiero acabar hoy dándole las gracias a don Mario Conde por recibirnos tan amablemente en su casa, por recibirles a todos ustedes, porque al fin de cuentas yo aquí no soy más que un busto parlante, son ustedes los protagonistas y él, por recibirnos en su casa, abrirnos las puertas con tanta generosidad y por abrirnos el corazón también de una forma tan sincera. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad, porque cuando uno cree que está haciendo algo que puede ser útil a los demás, es lo mejor que te puede pasar. Buenas noches, hasta dentro de unos días y que tengan una feliz semana, como les decía. Hasta pronto.